maximizar. No se preocupe. Ya si nos llegas a sacar toda la local. ¿Están escuchando ahí, no? Ah, sí. ¿Le escribo en el chat? Prevence. Se viene ahí, ¿eh? ¿No tenés una hermana Gabriela? Sí. Ah, fue compañera mía de la primaria, porque ella es reparecida y hasta. A ver si no me acuerdo, no hay nadie. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a conversar sobre duelo y bueno, pues estaba comentándote que en el Centro Nacional de Diagnóstico, pues tenemos como esta firme convicción de que cada persona vive de manera diferente los duelos y la recomendación es que cada uno, si necesita, pues nos llame o nos escriba para conversar su caso particular.
el 800-911-6666 es el apoyo psicológico gratuito. Perdón, chicas, y Rodolfo, no me estaban escuchando, ¿verdad? No se me escuchaba, yo hable y hable y hable. Bueno, pues Ahora sí. ahora sí me escuchan. Bienvenidos. Sí. Pues justamente estaba comentando que tenemos profundo respeto en esto de que para cada quien es diferente el manejo del duelo y que en el Centro Nacional de Diagnóstico contamos con apoyo psicológico gratuito a nivel nacional, que este centro fue creado por el contador Víctor González Torres para ayudar a todos los que sufren emocionalmente para tener un servicio de apoyo psicológico inmediato. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos acerca del duelo y algunos rituales que puedan ayudar, pero sin embargo, la recomendación siempre es que nos escribas, que nos llames. Estamos a una llamada de distancia, un psicólogo o una psicóloga te va a atender de manera que tómalo en cuenta. Queremos que encuentres un cobijo porque sabemos que no siempre en nuestro entorno existe. Si estás viviendo un duelo, pues es importante que te comuniques y que también comuniques a tu familia, a tus amigos, ¿cómo te gustaría ser tratado en este tiempo? Cada persona vive de manera diferente las pérdidas y no nos enseñan a cómo tratar a quien está en este proceso. Por eso, pues surge esta necesidad de preguntarle a tu familiar que está viviendo un proceso de duelo, bueno, ¿cómo te gustaría? ¿Qué sí te gustaría? ¿Qué no? ¿Quieres que mencionemos a tu hijo que falleció? ¿No quieres que lo mencionemos? ¿Quieres acudir a estas fiestas de Navidad? ¿No quieres? ¿Nos reunimos? ¿No nos reunimos? ¿No? Algunas veces el acompañamiento que hacemos, pues tiene que ver con, más que con aliviar el dolor, a veces también con reconocer quién estoy siendo cuando hablo de mi hijo que falleció, por ejemplo, ¿no? Pues como les decía, los duelos no son un asunto individual, sino algo relacional y cada uno lo vivimos de manera diferente. Muchos psicólogos y tanatólogos partimos del hecho de que no sabemos lo que te pasa frente a la ausencia del otro y entonces hacemos preguntas para acompañar. Y bienvenida Natalia Novaro y Daniela Gastaldi, bienvenidas, bienvenido tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín, gracias por estar acá. Platícanos, por favor, Natalia Novaro y Daniela Gastaldi, un poquito acerca de qué duelos estamos hablando cuando decimos gestacional o neonatal. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en realidad siempre que hablamos de duelo gestacional o de duelo perinatal nos referimos a todos los duelos, a todas las muertes o a todas las detenciones que suceden desde el inicio de la gestación, durante todo el embarazo, en el momento del parto o en los días posteriores al parto. Y entendemos esto como una situación absolutamente antinatural y disruptiva en el proceso de la vida, porque allí donde la familia estaba esperando vida, aparece esta situación de la muerte inesperada, porque tenemos siempre la construcción social de que la muerte está muy alejada del inicio de la vida. Nos referimos a esas muertes, a esas situaciones bien tempranas de la vida. Ok, ¿y cuáles son las características de estos duelos? Bueno, buenas tardes para México, Buenas tardes. para Argentina. Gracias. Ustedes desde Argentina, bienvenidas, se nos hace de nuevo tenerlas. Bueno, estos duelos son diferentes de otros porque lo que se duela acá básicamente es el futuro. Se duela el proyecto que se había soñado para ese ser que no está parte tempranamente. Por eso la importancia, uno de los ejes centrales es poder armar recuerdos y memoria para poder realizar un duelo de este ser que parte tempranamente y del que no van a quedar registros mayor, digamos, en comparación con si fuera una persona de otra edad, ¿no? Si fuera una persona más grande, seguramente tendríamos un montón de videos y hasta fotografías y más registros de memoria. En estas situaciones, por eso, ponemos el foco en que si es, por ejemplo, un embarazo que se detiene y teníamos una ecografía, podemos guardarla como recuerdo, memoria de ese ser que no está físicamente entre nosotros, pero sí a nivel emocional. Y para las familias es importante que esto se lo valide, que se lo reconozca y que se los acompañe, porque es como, de algún modo, ellos necesitan dar fe y dar cuenta de que este bebé existió, ¿no?
aún siendo un embarazo de poquititas semanas. En ese sentido, entendemos que también es un duelo sumamente invisibilizado, que de un tiempo a esta parte ha tomado otra trascendencia, y por lo menos en nuestro país y en otros países se ha dado a conocer como la temática, pero sigue siendo para el común de la sociedad una situación tabú e inesperada. Entonces, como solo suponemos que vamos a morir de viejos o de enfermos, cuando muere un niño, pareciera que el resto de los amigos y de los familiares no saben cómo acompañar a esa familia que lo está atravesando. Claro, pues seguiremos hablando un poquito de estos justamente de duelos que como bien los están comentando Natalia y Daniela Gastaldi, pues son duelos de los que no se hablan mucho y que generan mucho dolor precisamente porque tenemos esta construcción social de que pues la muerte o el fallecimiento llega hasta la última etapa del desarrollo humano, en la vejez, ¿no? Y esta construcción social hace que se viva con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucha insensibilidad, y ya lo platicaremos, pero quiero preguntarle, Rodolfo, gracias por estar acá, ¿cómo han sido los duelos por COVID en este tiempo? Creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, hablamos de varios tipos de duelo, pero coméntanos, Rodolfo. ¿Nos escuchas, Rodolfo? Abre tu micrófono, querido Rodolfo, y coméntanos acerca, pues justamente de los duelos por COVID. Si no nos escuchas, bueno, vamos a continuar. Nos decían, ¿cuáles son las características de los duelos, por ejemplo, gestacional, neonatal? ¿Qué parte de los equipos de salud están implicados? Natalia y Daniela. No, te dije como te Bueno, la verdad es que todo el equipo de salud debería tener una noción importante de cómo manejar estas situaciones. Digo, todo el equipo de salud, empezando por los ecografistas, que son los que muchas veces dan la noticia y muchas veces no saben cómo darla, y entonces sus palabras no son afortunadas. Y, a ver, quienes trabajan en una maternidad, desde el personal de limpieza, la gente de administración, toda persona que vaya a tener trato con esto. No te escucho, Cali. Ok, sí, seguimos. Natalia, adelante. Decía que es importante que todo el equipo de salud sepa cómo reaccionar y cómo tratar y acompañar a las familias en estas situaciones. Porque, a ver, desde quienes dan la noticia hasta quienes transitan por una habitación donde puede haber una mamá en duelo, o papá en duelo, una familia en general. Es muy importante que haya capacitación en este sentido, porque las palabras que se digan ahí no van a ser inocuas, y porque la forma en que se actúe, los gestos, el acompañamiento empático o no que exista en esos días van a marcar la diferencia. Oye, yo tenía, por ejemplo, el caso de una pacientita que se fue a tener a su bebé a un hospital especializado en perinatología, y ella, sin solicitar que le hicieran una salpingoclasia, su bebé nace, pero solamente sobrevive un par de horas, y le hacen la salpingoclasia sin que ella la haya solicitado, y además le dicen, bueno, podrías, pero ya tienes una, no pasa nada si falleció tu hijo, porque ya tienes un hijo, ¿no? Impresionante cómo el personal de salud puede llegar a tener insensibilidad total ante una situación que puede implicar mucho dolor. Entonces, qué importante lo que ustedes comentan, que desde el personal administrativo de ser sensibilizado en los hospitales, hasta los mismos médicos, para hacer preguntas que acompañen, o para no hacer comentarios desatinados como este, ¿no? En realidad hay múltiples frases que producen mucho dolor y en general tienen el mismo sentido que la que vos mencionaste, ¿no? Pero que por ahí tienen que ver con cuestiones religiosas, como que se menciona lo que ocurrió referido a Dios, por algo Dios así lo quiso,
o que la naturaleza es sabia, o se hace hincapié en el resto de la familia, hacemos suposiciones de, bueno, vas a tener más hijos, o por suerte ya tienes, o eres joven y vas a tener otro. Y eso solo produce más dolor, porque en ese momento la familia lo único que está pensando es en ese niño, en ese bebé que no va a ser, no en el que ya tiene y en el que puede venir en el futuro, ¿sí? En ese sentido, Dani siempre insiste en la importancia de la formación desde las carreras de grado de todos los profesionales en esto y de todo el equipo de salud y de todo el personal, porque hoy en la mañana escuchaba una familia que me comentaba que en situación de ocurrido el fallecimiento de su bebé en el vientre, tenían que hacer una cesárea y alguien del equipo de salud le dijo, interviniendo, le dijo, perdóname, estoy muy nerviosa. Y ella decía, yo soy la nerviosa, yo soy la que estoy atravesando, pero realmente la persona que le estaba atendiendo estaba nerviosa, solo que se detuvo en esa comunicación y se lo transmitió. Y digo, eso tiene que ver con la sorpresa que le sucedió en ese momento. No estaba preparada para atravesar ese momento, ¿sí? Me parece que la formación previa permite estar más armado ante una situación que ocurre y que va a volver a ocurrir. Cualquiera que trabaje en un equipo de salud en este sentido, si no le pasó alguna vez anterior, le va a pasar en algún momento. Entonces, es importante que estén preparados. ¿Y cuáles son las acciones hacia los padres recomendadas o cuáles no respecto a este momento de atención? Bueno, las que no son, por ejemplo, estas frases que recién mencionaba Natalia, ¿sí? Que esas frases lo que hacen es invalidar el dolor o, digamos, no habilitar la expresión del dolor que se está sintiendo. Hay protocolos que estaría muy bien que se pudieran instalar en las maternidades, como por ejemplo, es fundamental que la mujer, la persona que ha perdido un bebé o cuyo embarazo se detuvo, no esté alojada en la misma habitación que una mamá donde tenga su bebé recién nacido. Oye, eso es terrible. ¿Cómo, o sea, alojar a una mamá que acaba de fallecer, su bebé dentro de ella, o que nació y vivió unos segundos y después falleció, y ponerla con otras mamás que están recibiendo, pues, vida, y ellos reciben a su bebé fallecido, es muy difícil, ¿no? Muy doloroso. Y pasa mucho, por eso, esto no debe pasar, deben estar en un lugar aparte, retirado, que debería estar en el mayor silencio que se pueda, digamos que no sea un lugar en pleno tránsito, un lugar que pueda estar señalizado. En la puerta se puede colocar algún símbolo y que el personal de salud conozca qué significa, que ahí hay una familia en duelo, y ese mismo símbolo que pueda estar en la historia clínica, a ver, si fuera, por ejemplo, un caso de mellizos o gemelos donde uno sobrevivió y el otro fallece, que pueda estar también en la incubadora ese símbolo, y esto lo que permite es ser más empáticos, más cuidadosos a la hora de acercarse a esa mamá o a esa familia, que en la neo, si hay una cunita con esta característica, otras mamás, otros papás, quienes ingresan ahí, sepan que ahí hay una familia en duelo, y entonces que tengamos mayores cuidados en cómo dirigirnos. Esto es muy importante para personal de enfermería, de obstetricia, para neonatología. Y también es muy importante que hayan psicólogos y psicólogas perinatales trabajando en las maternidades. Esto es fundamental y la verdad es que todavía tenemos que hacer un largo camino porque falta muchísimo. Sí. Claro, claro. Ahorita nos hablarán un poquito de las etapas. Quiero saber si nuestro tanatólogo consentido ya nos escucha, ¿verdad, Rodolfo? Ay, qué Ya, bueno. un poquito de problemas con el internet, pero ya estamos por acá escuchando con mucha atención. Qué bueno, qué bueno. Rodolfo, pues cuéntanos un poquito acerca de cómo han sido los duelos por COVID en este tiempo. Platícanos un poquito y ahí vamos pimponeando con nuestras invitadas del día de hoy desde Argentina. Ok, con gusto. Y un saludo a las amigas de Argentina, saludos desde la Ciudad de México, un placer. Pues comentaría que el COVID ha traído situaciones terriblemente dolorosas para las personas en cuanto al proceso de duelo, porque todo se ha modificado, ya no es la misma forma en la cual
teníamos quizás alguna vez la oportunidad de podernos despedir de un ser querido. Son duelos muy, muy dolorosos por las circunstancias en cómo se presenta la muerte de nuestro ser querido. Los pacientes son retirados muchas veces de sus casas en las cápsulas, cuando ya están en una situación de un COVID ya con la infección. Obviamente los familiares están en torno a una situación muy dolorosa de ver a su ser querido y quizás lamentablemente por última vez, porque a ellos dirigiéndose al hospital, pues obviamente no tienen el ingreso como pudiera ser en otro tipo de padecimiento. Muchos de los casos son terriblemente dolorosos porque la forma en que los seres queridos reciben a su ser querido que murió es a través de las cenizas. Son situaciones terriblemente dolorosas que las personas están enfrentando, donde se da la muerte, hacen toda la situación del registro, el proceso de ser incinerados, después el servicio funerario lleva las cenizas a los domicilios. Si hay más familia que en dado momento quisiera acercarse, por las circunstancias que establece el COVID, no pueden acercarse. Entonces, hemos visto situaciones de un dolor muy fuerte en las familias al momento de enfrentar un duelo de esta situación por COVID, terriblemente doloroso, porque en otros tipos de duelo se da el cobijo, se da el servicio donde puedes recibir a las personas, las cuales te dan el consuelo, las cuales tú puedes en dado momento abrazar. El COVID no nos ha permitido ni siquiera consolar a las personas. Entonces, en este sentido, es darnos cuenta ¿qué es lo que podemos hacer en torno a un escenario tan fuerte y tan dramático que estamos viviendo? Yo lo que siempre les comento a las personas es reconocer que hay situaciones que están fuera de nuestro control. El COVID vino a traer muchas situaciones que escapan a esa situación que pudiéramos tener como anteriormente, donde podíamos tener el cobijo del servicio con los familiares, con los amigos, con las personas. Aquí no hay una situación en la cual la persona pueda tener, en México tenemos los rosarios, tenemos el acompañamiento que las personas tienen a través de estos ritos, de ir viviendo la situación de su proceso de duelo. Aquí muchas veces las cenizas se entregan y en algunas ocasiones las depositan en alguna capilla, las depositan en alguna urna, y lo más triste que podemos establecer en este sentido es que el duelo en la situación del COVID se ha vivido en soledad. Se ha vivido en soledad porque muchas de las personas no tienen ese aliciente, esta situación que con otro tipo de muerte pudiéramos haber tenido. Obviamente te han dado la oportunidad a través de las redes en el que tú puedas acercarte a la persona para poder expresar tus condolencias, pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces, en este caso... Y entonces, ¿cómo elaborar, tanatólogo Rodolfo, cómo elaborar un duelo tras la muerte de un ser querido por COVID? Es decir, pues no puedes ver ni siquiera el cuerpo, yo creo que se retrasa, o imagino que todas las etapas como que se pudieran vivir del duelo pueden ser más intensas, más difíciles, no sé, si no ves el cuerpo, en la línea de ayuda hemos acompañado a algunas personas que tienen hijos desaparecidos, por ejemplo, y bueno, les cuesta mucho trabajo, precisamente porque no vieron el cuerpo, elaborar este duelo, ¿no? ¿Cómo se elabora? ¿Qué recomiendas tú? En este sentido es reconocer la realidad que estamos viviendo, reconocer que nos impide tener el acceso y el acompañamiento con nuestro ser querido y que lamentablemente hasta con nuestra familia. ¿Qué es lo que yo les digo a las personas? A veces nos ubicamos en la partida de nuestro ser querido. A veces solamente tomamos como punto de referencia esta situación y a la gente le causa mucha culpa el no poder haber acompañado a su ser querido en el hospital, en el trayecto de la enfermedad. Pero aquí viene la parte del rescate que yo les digo, la vida de tu ser querido sucedió en toda su existencia. Aquí tendríamos que hacer un recuerdo de amor enorme para recordar que la vida de tu ser querido sucedió en tu vida y que lamentablemente por la situación del COVID, tú no pudiste estar en su partida, pero lo más importante es que sí compartiste la vida con él en toda la existencia que él tuvo. Hoy yo quiero presentar una parte de cómo podemos hacerlo. Es lo que yo he compartido con las personas que han vivido la situación de muerte por la situación del COVID. Yo les digo, refleja la vida de tu ser querido como un libro.
en este libro de mi vida contigo. Mi vida contigo estuvo acompañada de toda la experiencia, de todas las situaciones que yo viví contigo, las situaciones de bonanza, las situaciones de tristeza. Yo te acompañé en el libro de tu existencia. Quizás no tuve la oportunidad de estar en el último capítulo de tu existencia, pero yo por amor voy a transformar todo ese dolor en amor al momento en que vuelvo a recordar toda esa historia tuya que me dejó el libro de tu existencia. En esta parte le pondré un título: todos los días de tu vida te di mi vida. Aquí es un ejercicio de recordar que la vida de nuestros seres queridos sucedió en la nuestra. ¿Y qué es lo que consigue en esta parte de elaboración del duelo? El continuar con un nuevo libro de existencia, el libro de mi renacer a través de una experiencia tan dolorosa, en la cual yo, a través de mi duelo, transformaré tanto dolor en amor para darle un significado distinto a tu existencia. Ya el dolor fue suficiente para que a través de mis propios pensamientos yo genere más dolor innecesario. Mi ser querido, tengo que recordar que al momento en que él murió, terminó todo dolor y todo sufrimiento. Eso es algo que yo les digo a las Oye, personas. qué fabuloso, Rodolfo. Creo que pues esto que nos estás diciendo es muy importante. Es cierto que a veces nos enfocamos en el momento del fallecimiento y no en el momento en que pudimos tener contacto con la persona que falleció. Entonces, tu recomendación es mirar la vida que se vivió para rememorar, dice Michael White, en el autor de la terapia narrativa justo, que rememorar la vida o las experiencias o todo lo que se vivió positivo con la persona ayuda mucho, porque muchos de los rituales para despedirse a veces no son suficientes. Es decir, a Claro. veces necesitamos traer al presente la vida, las enseñanzas con esa persona para que el corazón esté más en paz, ¿no? Yo quisiera preguntarles a nuestras invitadas también, Natalia Novaro y Daniela Gastaldi, pues, ¿cuáles son esas acciones que van a favorecer la elaboración saludable del duelo en este tiempo de pandemia? ¿Ustedes qué nos recomiendan? Porque si de por sí ya cuando fallece un bebé dentro del vientre, a veces no te lo entregan, a veces es una situación muy complicada porque nos decían en el otro programa que es importante mirar el cuerpo. ¿Ustedes qué opinión tienen? Cuéntenos. Yo escuchaba recién a Rodolfo y coincidía plenamente en esta cuestión de que la imposibilidad de la observación del cuerpo es un impedimento para la elaboración saludable. A ver, es condición necesaria, ¿no? Siempre es suficiente la observación del cuerpo, pero esta situación de COVID emparentó o puso a la luz lo que los duelos gestacionales viven siempre. Esto pasa siempre en el duelo gestacional. No hay un cuerpo, o por lo menos no hay un cuerpo que pueda ser compartido socialmente. Muchas veces no hay una despedida y esto se replicó en esta situación de COVID. Y la acción siempre es en la imposibilidad. Digo, los rituales se inscriben, ¿sí? Los rituales la elaboración de una memoria y tienen esa función. Si no son posibles de modo social, habrá que crearlos de modo privado y entonces construir para nuestro hijo o para nuestro bebé un altar o lo que la fe nos indique o la creencia, como en esa familia se consideren las despedidas, pero crear un pequeño ritual que nos permita a nuestro modo hacer una despedida. Lo que vos mencionabas de la observación del cuerpo sí es una recomendación, sí es una indicación, y es una indicación un poco compleja de dar, porque los papás están en un momento de absoluto shock y pueden rechazar la idea, pueden verla como algo muy, muy temeroso, como algo que los enfrente con lo impensado. Pero en ese caso, nosotros siempre decimos, como la urgencia ya pasó, como ya no hay nada que nos apriete en tiempo, podemos retirarnos de ese lugar, podemos darles un tiempo para que ellos puedan elaborar un poco lo que está sucediendo y volverles a ofrecer. En general, lo que se escucha en la clínica es que esa posibilidad de conocer a su hijo
aunque sea en el mismo momento conocerlo y despedirse, les deja una huella, una marca, y además les permite saber que su hijo, por supuesto, como el de todos los que tenemos hijos, será el más bello del mundo, ¿sí? Cuando yo les pregunto a los papás, ¿qué podés contarme de ese momento? Generalmente lo que escucho es que era el más lindo de todos. Y eso, si se pierde, no hay posibilidad de recuperarlo, ¿sí? Es en ese momento, es una acción que necesita ser indicada, sugerida por el personal en la medida de lo posible, mientras aún existe la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Sí, no solo se recomienda que lo puedan ver, sino también que lo puedan fotografiar, que es una forma de conservar recuerdos. Muchas veces las familias lo fotografían a ellos o a su piecito, o toman un mechoncito de pelo, la huella a plantar, y esto conforma una cajita de recuerdos que es muy importante para la elaboración del duelo. Algo que nos parece muy importante también dejar en claro es que el duelo y la intensidad del dolor no depende de la cantidad de semanas de gestación. Porque hay algo de lo que decía el doctor que a mí me quedó resonando, y él hablaba de que hoy el COVID nos llevó a hacer los duelos en soledad. Esto tiene total relación con lo que sucede en los duelos gestacionales más aún que los neonatales, porque mientras más temprano el embarazo, la sociedad lo tiene más invisibilizado. Y entonces estas son familias que quedan relegadas a sufrirlo en soledad, porque no hay socialmente la posibilidad de comprender que ahí hay un intenso dolor, aún tratándose de un embarazo de muy pocas semanas. Porque no depende de la cantidad de semanas, sino del amor y de todo el proyecto que había puesto ahí en ese bebé. Quizás era el bebé anhelado y esperado y buscado después de mucho tiempo, o después de muchos tratamientos de fertilización asistida, o después de ya haber tenido también otras detenciones antes. Y entonces es un duelo que se va sumando con otro. Yo quisiera dejar este mensaje, sé que hay mucha gente que nos está mirando, y es que toda la sociedad debe tener una noción de que estos duelos requieren ser acompañados de un modo empático y validando el dolor, no acallándolos como se suele hacer, ¿no? Con todas estas frases que decíamos de, bueno, ya no sufras más, tenés que superarlo, ya vendrán otros. La tristeza suele patologizarse rápidamente, entonces en eso hacemos hincapié. Está bien estar mal, está bien estar triste, es el sentimiento que corresponde porque hemos despedido a un hijo y no se lo negaríamos a ningún padre, y sin embargo, en los tempranos sí se produce esta negación social o la falta de habilitación a su dolor. Y quería decir algo respecto de lo que dijimos recién de la observación del cuerpo, que no que pase por alto, que es muy importante también, no solo por las cuestiones, por la inscripción psíquica, sino por cuestiones orgánicas, biológicas, que las mamás carguen su bebé, ¿no? Eso permite hoy, esta familia que veía hoy me decía, tuve a mi hijo cerquita mío y mis pechos se activaron y empecé a perder leche, ¿no? Digamos, ese proceso que tiene que ver con su cuerpo y cómo se va a restablecer también se ve favorecido por ese encuentro, ¿sí? Entonces, tiene múltiples beneficios que puedan pasar ese ratito juntos, tener ese contacto senestésico para dejar esa huella, para dejar esa marca. Claro, qué bueno que lo comentan. Fíjate que en un grupo en donde estaba justamente dando una pequeña plática acerca de la elaboración del duelo, un poquito, compartiendo las etapas, porque, aunque no lo creamos, y entre profesionales todos no sabemos las etapas de Kubler-Ross y diferentes autores, Worden y algunos otros autores, en la población en general no siempre se sabe lo que se puede estar viviendo, y algunas personas pueden llegar a sentir que se están volviendo locas porque no saben que esto que están sintiendo es normal, ¿no? Qué bueno que ustedes comentan, no hay que patologizar la tristeza, es normal transitar por una tristeza después de una pérdida dolorosa, ¿no? Y en este caso, qué bueno que lo comentas socialmente,
pues no estamos acostumbrados a acompañar a aquellas madres que tienen un duelo gestacional, ¿no? Se considera como algo tan privado, no se hace tan social, ni siquiera en redes sociales, ¿no? A veces te enteras o sabías que había un embarazo y te enteras que, o te das cuenta a través de redes sociales que ese bebé no nació o falleció dentro de su mamá y ya no sabes qué decir, no lo anuncian, no lo dices, simplemente te vas enterando cuando preguntas, oye, ¿y para cuándo el baby shower? Para estar muy atento y dicen, no, lo perdimos, ¿no? Y entonces es como algo que no está, pues, no es tan social y que digamos que sí tendríamos que aprender a acompañar a estas mamás que están viviendo estos procesos. ¿Y qué me dicen sobre los rituales que favorecen esta tramitación del duelo? Que como tú dices, se parece mucho al tipo de duelo que estamos elaborando ahora con el COVID, porque con el COVID, por ejemplo, yo, un maestro mío que yo admiraba mucho, falleció hace 2 meses y ni siquiera poder ir al velorio, ¿no? Porque en México, pues, se vela durante toda la noche el cuerpo y se hacen algunos rezos, eh, este, y eso estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Para sentir que el otro, pues, llegó al cielo y algunas creencias que tenemos y con el COVID no se puede, no te puedes reunir, y él falleció de COVID justo, ¿no? Entonces, es como un duelo más difícil, porque no puedes creerlo, te tardas más en creer que la otra persona realmente falleció, ¿no? Y dices, eso es lo común en los duelos gestacionales, ¿no? ¿Y cuáles serían los rituales entonces? ¿Sí? Bueno, un poquito como te comentábamos hoy, es importante que algunas cuestiones se den en lo inmediato, ¿no? Que se pueda construir desde temprano, desde el momento en el que todo sucede, en la clínica, en el hospital donde se dé el nacimiento, esas pequeñas acciones como tomar un mechoncito de pelo, tomar una huella, plantar, tomar una foto, elegir qué de las prendas queremos conservar. Hay múltiples acciones, ¿no? Muchas veces dicen, no hay que desprenderse de todos los objetos porque me lo va a recordar. La verdad es que es una decisión personal, subjetiva de la familia. Hay familias que sienten que esto los alivia, hay otros que prefieren guardar los objetos para un hermano, como cualquier hermano deja los objetos para el hermano siguiente. Pero lo importante es que podamos ser sumamente respetuosos y que seamos sumamente urgentes con eso, ¿sí? Que nadie decida por la familia. Suele suceder aquí, no sé, allí, que los abuelos se adelanten o alguien de la familia se adelante a limpiar, por decirlo de algún modo, la casa de los objetos que estaban a la espera del bebé, la cuna, su silla de transporte en el auto. Y la verdad es que esa es una decisión de los papás y que tomarán cuando puedan, en el momento que sientan que es necesario, ¿sí? Esas decisiones las van a tener que ir evaluando y yo siempre les recomiendo, cuando trabajo con familias, es que esperen a estar absolutamente en acuerdo, ¿sí? Que no hay un tiempo para esto. Como no hay un tiempo para un ritual, uno puede hacer un ritual muchísimos años después de ocurrido una detención o un fallecimiento y que cobre valor simbólico en ese momento, ¿sí? Pero respecto de las decisiones, yo siempre les digo, siempre hay un tiempo, un segundo tiempo en el que uno puede repensar eso. El problema es desprenderse de todos los objetos que ya no son recuperables y que van a ser aquellos que nos permitan conservar algo, sobre todo en estos duelos tan tempranos donde no hay imagen y donde no hay registro que nos favorezca la elaboración. Claro, Rodolfo, ¿y qué nos dices sobre la desesperanza? ¿Cómo manejar esta desesperanza? Y ahorita le preguntamos también sobre ponerle nombre a un bebé que no nació, ¿qué es lo que nos recomiendan las especialistas? Pero cuéntanos, Rodolfo, ¿cómo manejar esta parte de la desesperanza tras la muerte de un ser querido por COVID? La desesperanza vendría a ser igual a sufrimiento que no tiene sentido ni propósito. Paradójicamente, el mismo sufrimiento nos va a marcar qué líneas de acción podemos tomar, cómo podemos darle claridad. A veces es algo importante que se comenta al doliente, es en qué convertimos la partida de nuestro ser querido. El mayor sufrimiento, el mayor desesperanza,
o puede ser la enorme oportunidad de esa reconstrucción de nuestro sentido de vida. Cómo yo a través de transformar el sufrimiento en amor, podemos darle un sentido distinto a nuestra existencia. No voy a volcar el sufrimiento en mi vida, lo voy a volcar de amor. Y el amor a mi propia existencia va a ser la forma en la que yo pueda honrar a mi ser querido. Esto lo aprendimos muy directamente de los grupos Renacer, Cali, tú bien lo sabes, Sí, sí. cómo personas que en todo momento vivieron la muerte de uno de sus hijos, transforman el dolor en amor, transforman el dolor en ese amor a su persona, ese amor a su propio milagro. Y este sufrimiento que se transforma y llegan por amor a llevarlo al servicio, a la atención, a ayudar a otros, es donde encontramos el sentido. Yo les he comentado a muchas personas que han vivido la situación de la muerte, de muerte por COVID, ya después de unos meses, es date cuenta cómo estás viviendo tu propio proceso, pero el día de mañana esa experiencia que tú estás transformando en este renacer de tu vida porque la realidad cambió, va a poder ayudar a otras personas. Es esta educación entre pares de aquellos que saben la vivencia de una manera personal y saben lo que el otro tuvo que enfrentar. La desesperanza la transformamos en amor. Aquí en esta parte es cómo nos damos esta información que nos lleve a encaminar un duelo propositivo. Ya fue suficiente dolor perder a un ser querido de la manera en la que han muerto, para que nosotros a través de no comprender, de no aceptar, seamos una fuente de dolor innecesario. Ya fue suficiente dolor, aquí lo importante es que en este proceso de duelo ingrese el amor como meta. Sabemos que el duelo es un proceso de lucha interna porque la realidad cambió drásticamente. Entiendo. Estaba pensando en la desesperanza, en este camino que implica adaptarse a la ausencia del otro de a poco. Es Sí. decir, para cada quien va a ser de manera distinta. Fíjate que Martin Seligman, en el circuito de la esperanza, no sé si es un libro que ya hayan leído, pero fíjate que te pone algunos ejercicios muy pequeños, ¿no? Si estás viviendo un proceso de duelo, darte el tiempo para llorar por la persona, es más, hasta programar todas las noches a las 7 de la noche, te hace como ejercicios muy específicos, ¿no? Vas a llorar por tu ser querido, le vas a escribir en una libreta, como en un cuaderno dedicado para esa persona, un cuaderno nuevo, forrado con el color que a tu familiar le gustaba, y vas a escribirle lo que quedó pendiente, probablemente aquello que no se dijo, lo que sientes que tienes que decir o compartir, y también te deja en este circuito de la esperanza algunos ejercicios tan sencillos como decir, ¿qué fue lo lindo de tu día de hoy? Por ejemplo, yo le quiero preguntar a nuestras invitadas, ¿qué fue 3 cosas que fueron lindas el día de hoy para ustedes, Natalia y Daniela? Para mí fue lindo en el día de hoy ver a mis hijos jugando en la pileta con amigos. Eso, después de mucho tiempo de aislamiento, me animé ayer a invitar a una amiguita y hoy a un amiguito de mis hijos. Y para mí fue muy lindo eso, verlos jugar. Ver jugar a tus hijos. Y, coméntanos, para ti, Daniela, Para ¿o mí. es al revés? Sí, creo que también vinculada a mis hijos. Una de mis hijas está resolviendo irse de casa, entonces hoy ir a llevarle su desayuno, está creciendo, ¿no? Y pronto va a vivir fuera de casa, entonces llevar el desayuno y registrar que está allí me pareció milagroso. Y lo pequeño que está en una competencia en este momento también sentir su alegría en la competencia de bicicross, sí. Está en su competencia y sentir su mano tibia y me agrada mucho, me da mucha, sí, mucha, no sé si es alegría, es mucho más que alegría la palabra. Me hace sentir súper plena verlos a ellos, a mis retoños, dándome vueltas alrededor. Genial. ¿Y tú, Rodolfo? Yo, ¿Alguna cosa que te haya agradado el día de hoy? el despertar y poder abrazarme es un ejercicio que hago siempre, el despertar con mi propio milagro, el prepararme mi desayuno, el poder regar mis plantas, el poder hacer aseo de mi vida.
esta sensación que yo siempre comparto con las personas en el hecho de decir, reconoce el milagro de sentirte vivo. El COVID ha traído muchas situaciones de aprendizaje. Hemos tenido que estar con nosotros y yo siempre les he dicho, toma la oportunidad para aprender a estar contigo. Toma la oportunidad en el sentido de aprender el fino arte de tratarnos bien a nosotros mismos, sea como sea nuestra vida, si estás casado, si estás separado, como tú vivas, aprende a vivir y agradecer todos los días. Pues justo, les comentaba que Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, trabaja esta parte de cómo sembrar esperanza ante situaciones tan difíciles, tan críticas como las que estamos viviendo. Y él dice, bueno, haz un inventario de 3 cosas todos los días que te hayan agradado, porque nuestra cultura está como muy construida sobre lo que no funciona, sobre lo que está ocurriendo mal, y es a donde le ponemos mucha atención. Entonces, bueno, han hecho investigaciones longitudinales con diferentes grupos vulnerables y se encontró que justamente aquellos que hacían este ejercicio tan simple como preguntarnos qué es lo bonito de este día o qué fue lo bonito de este día, a lo mejor me fue terrible porque algunas cosas no funcionaron, ya ven en el programa ahorita no estaba el audio, y bueno, hay cosas que podemos rescatar y decir, no, esto fue terrible, pero también hay cosas que funcionan. Para mí ha sido realmente un placer que nuevamente se conecten ustedes, que estemos, pues hablando con especialistas hasta Argentina, que estemos nuevamente con el tanatólogo Rodolfo Vargas, a quien amamos y respetamos mucho. Son cosas buenas y positivas, por ejemplo, de mi día. Si tú lo haces todos los días, por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas, personas que están constantemente sintiéndose con mucha tristeza e incluso con síntomas de depresión, tienen un cambio en la manera en que empiezan a percibir su vida y empiezan a tener esta sensación de esperanza. Eso nada más se los comparto así. Y bueno, yo quisiera que me comentaras un poco, Rodolfo, el regreso al milagro de tu vida, cómo nutrirlo. En este sentido es de las enseñanzas que hemos tenido en el trayecto del COVID, es que la vida se puede ir en un instante. El valor de mi vida, la importancia de estar el aquí y el ahora. Son reflexiones que en dado momento tienen que llevarnos a una profunda reflexión a dónde hemos conducido nuestra existencia. Este momento en que la realidad nos detuvo, que haya servido para algo, estoy feliz. ¿Qué cambios podría yo hacer propositivos en mi vida? ¿A dónde la puedo encaminar? ¿Cómo puedo yo hacer que esta felicidad sea el origen que mi felicidad sea mi propio origen en este sentido? ¿Cómo reconstruyo esta situación de vida ante tanta situación de adversidad? Regresando a tu milagro personal, no solamente es agradeciendo, es despertar y tener conciencia de todas las bendiciones con las que contamos al momento de despertar, poder mirar, poder caminar, poder sonreír, poder respirar, poder moverte. Por eso le encontramos gusto a la vida cuando nos damos cuenta que somos el producto de muchos milagros. Perderle el miedo a la muerte. En una ocasión me preguntaban en un programa, ¿cómo le hacemos para vencer el miedo a la situación de la muerte? Y yo les decía, pues pregúntate primero si estás vivo antes de llegar a la situación de la muerte. Sí, si estás Cuestiona. disfrutando, reconstruir el sentido de vida. Rodolfo, quisiéramos irnos a las conclusiones. Si te parece, vamos a escuchar a nuestras invitadas y para que terminemos contigo. ¿Está bien? Sí, con gusto. Ok, adelante, pues si nos pueden dar alguna conclusión, algo que nos quieran decir. No les pregunté sobre las etapas, si quieren comentarme sobre las etapas y alguna conclusión, las escuchamos, queridas Natalia Novaro y Daniela Gastaldi. Sí, yo mira, algo que íbamos a mencionar es el tema del nombre, que me parece que es muy importante la inscripción del nombre. De hecho, en Chile tienen ley del mortinato, así se llama, y es que cuando fallece un bebé pueden registrarlo con el nombre que le hayan elegido. Esto es de suma importancia para la familia, para la historia de esa familia, para los hermanos que ya estén, para los que vendrán. Esto es sumamente importante. Y después, en cuanto a las etapas, hoy no se las piensa tan fijas como toda esta teoría del duelo, etapa 1, 2, 3. Hoy entendemos que
es algo más bien cíclico, que uno puede estar a veces peor, a veces mejor, que dentro del mismo día, a veces oscila. Una persona en duelo no siempre tiene que estar triste o angustiada. Entonces va a ir de a poco. Me parece importante resaltar que el duelo no dura un año, como se creía antiguamente. Teorías antiguas decían que luego de un año uno ya debiera estar bastante mejor. Si pensamos en los duelos tempranos, entendemos que duran bastante más que eso en su tramitación, y que algo también importante a destacar es que no se trata de dejar ir o de soltar. Esto es algo que lo observamos mucho, mucho en estas familias. No están dispuestas a soltarlos, a dejarlos ir, sino que muy por el contrario, para ellos es muy importante recordarlos, rememorarlos, conmemorarlos. Por ejemplo, el 15 de octubre, que es el Día Internacional de los Duelos Gestacionales y Perinatales, este año se hizo algo muy bonito en distintos países, y citó a España, que es uno de los que vienen pioneros en esto de la conmemoración. Y hubo muchos monumentos importantes de España que se iluminaron ese día, justamente a manera de visibilizar los duelos y de hacer un ritual en conmemoración para que parten tempranamente. Eso. Yo lo que pido a la sociedad es que acompañe empáticamente y que pregunte, por ejemplo, cuando no se sabe qué decir, porque vos decías, Cali, por allí uno sabía de alguien que estaba embarazada y después ya el bebé no está, y entonces, ¿qué decir? Bueno, por ejemplo, preguntar, ¿y cómo se iba a llamar? Y que, no sé, a ver, ¿qué habían pensado para él? Estas son preguntas que posibilitan a esa persona que pueda hablar, que usualmente esto no sucede. La gente se queda muda y piensa que preguntar es agrandar el dolor. Por lo contrario. Así es, qué bueno que lo comentas, ponerle un nombre. No sé cómo sea la legislación en México, pero por lo que entiendo no es así, o no lo sé. La verdad es que no quisiera comentar, hasta no saber, pero ojalá que sea así fuera, ¿no? Poderle poner un nombre, porque de esa manera, también es más fácil elaborar el duelo y hablar de las expectativas y de la desilusión y de la tristeza, y yo creo que se construye como una especie de puente con el otro para poder hablar justo de lo que me duele, ¿no? ¿Y qué más nos podrían decir acerca de las etapas? Adelante. Bien, no, yo escuchaba recién a Dani lo que decía, digo, esto se observa claramente en la clínica, la oscilación, el duelo entendido como un proceso y la oscilación como el sub y baja de emociones que se vive, y muchas veces, o a mí me parece importante destacar que muchas veces los padres sienten que porque sienten una tristeza profunda en un momento ya avanzado del duelo, eso indica que están volviendo hacia atrás. Y la verdad es que en cualquier momento uno puede sentirse muy afligido, muy apenado, porque algo generó, porque algo despertó ese sentimiento, y no necesariamente es una vuelta hacia atrás, ¿no? Todo el tiempo este proceso oscilante nos hace sentirnos apenas restablecidos, nuevamente muy apenados. Como si pareciera que pudiéramos respirar de corrido, y nuevamente muy apenados. Me parece que más allá de que superado el shock y la negación, como situaciones iniciales, la prueba de realidad nos devuelve que no está, y tenemos que empezar a hacer con eso y empezar a preguntarnos y elaborar. Es normal que durante todo el proceso se den situaciones de muchísima pena, de muchísima tristeza y de muchísimo temor también a sentirse bien, ¿sí? De muchísima culpa por sentirse bien. Estos me parece que son sentimientos muy habituales, y que está bueno naturalizarlos y contarles a los papás qué pasan para que los puedan vivir con tranquilidad, porque es todo tan ambivalente, todo tan extraño, que pueden sospechar que no lo están haciendo bien. Y la verdad es que generalmente, y sin acompañamiento, la gente sabe cómo hacer su duelo. Esto es un proceso natural que la humanidad viene haciendo desde siempre. Entonces, si bien se puede indicar y se puede sugerir y se puede ser pertinente en el acompañamiento, los recursos propios y la rememoración de cómo fueron los duelos previos, aunque no sean duelos por muerte, digo, todos hemos despedido cosas, situaciones, nos hemos desprendido, digo, los duelos no se apoyan en los anteriores. Entonces me parece importante mencionar todas estas cuestiones que pasan para tenerlas en cuenta si nos ocurre o si observamos a otro que le ocurre, ¿no? Sin juzgar,
pudiendo alojar lo que le está pasando. Claro, qué bueno que lo comentan. La verdad es que, y ahí sí, yo creo que todos los que nos dedicamos a la psicoterapia diferimos mucho con la nueva propuesta que hace el DSM-5, que son 6 meses para un duelo, y prácticamente quieren medicar el dolor y la tristeza cuando esto, pues, realmente es terrible, ¿no? Es parte, yo creo que de una sociedad que se va volviendo más insensible ante el dolor del otro y que quieren que la otra persona esté súper productiva y ya recuperada en tan poco tiempo, es imposible, ¿no? Sabemos los que acompañamos, pues que son 2 años, que pueden ser 3 años y que cada persona lo vive de manera diferente y echará mano a sus recursos de a poco. Y que hay días buenos y que hay días malos, ¿no? Y que haya días malos cuando llega un aniversario, cuando llega alguna fecha, como en esta ocasión, pues una Navidad sin ti, pues son momentos en donde está bien transitar por el dolor y está bien también no hacerlo. Si tú te la pasas bien, puedes ofrecerle esa alegría a tu hijo que falleció dentro de ti o a tu familiar que falleció por COVID, ¿no? Puedes ofrecerle toda esa alegría y todo ese entusiasmo si la tristeza no te visita, ¿no? Que ya habrá otros días en que te visite seguramente, porque es parte de este camino, ¿no? Entonces, qué bueno que lo comentan. Yo les mando un abrazo, gracias por haberse conectado. Ahora vamos con la conclusión de nuestro tanatólogo y con eso concluiríamos nuestro programa. Adelante, Rodolfo. En esta parte obviamente sería este sentido de agradecimiento, independientemente que vivamos una situación de dolor por la pérdida de nuestro ser querido. Sí recordar que su vida sucedió en la nuestra y que es un gran legado al momento en que recordamos por amor. Y sí pensar que si no me pude despedir de mi ser querido, pero en vida le di la bienvenida todos los días de mi existencia. Todos los días de su vida lo acompañé en sus vivencias, sus derrotas y su superación. Le ofrecí mis sonrisas, mis caricias y mis abrazos. Todos los días le acompañé en sus silencios, lo acaricié con mi mirada, mi ser y mi propia vida. Todos los días que lo veía, sonreía para él, le ofrecía mis manos para reconocer sus lágrimas, para poder apoyarlo, para asistirlo cuando las fuerzas se me escapaban. Es en esta parte todo aquello que yo tengo que recordar a través del amor y que en dado momento me va a dar el sí a la vida a pesar de todo para poder continuar. Mientras te encuentro, comprenderé que el no tenerte es pasajero. Saldré a la vida nuevamente y te honraré a través de mis actos de vida. Yo creo que todo es un proceso y como bien lo comentas, cada duelo es personal y cada quien lo vive de manera diferente. El propósito sería vivirlo de tal manera y tener el coraje de vivir tu sufrimiento. Habrá un momento, y yo siempre les comento a las personas, debes de estar consciente que un tiempo lo pasarás mal, pero sé tú la semilla de este renacer que haga regresar al milagro de tu existencia, porque venimos a disfrutar la vida. No podemos ver la muerte como un pretexto para renunciar a ella. El sentido de vida es un compromiso enteramente personal. Me puede doler la partida de un ser querido, pero yo me quedo con el milagro de mi existencia. Es en ese sentido donde le damos sentido a la vida a través de la muerte, porque la muerte es el recordatorio de que nosotros estamos vivos y en algún momento vamos a morir. Wow, muchísimas gracias, querido Rodolfo. Queridas invitadas del día de hoy, Natalia, Daniela, gracias por aceptar la invitación. Le quiero enviar un saludo a Vero Correa, a Lourdes Méndez, a Lucy Soto, a Miguel Muñoz Reyes, a Verónica Jiménez, mi jefa, saludos, José Enrique Alcántara, a Natalia Ortiz, también tenemos aquí a Patricia Carrillo, a Fer Morales, a Rosario Alfaro, que es dirigente de los grupos Renacer en la Ciudad de México, nos dice sí a la vida a pesar de todo. Tania Morales, Solís López, Rodri José, Miguel Muñoz, Blanquis Pérez también nos manda saludos. Lili Limón, Maverick Arturo, saludos cordiales. Mariposas Chile, de los grupos Renacer, saludos desde Chile. Me encanta el programa, muy bueno, saludos a todas las invitadas. Alberto Díaz González, gracias por conectarse a todos ustedes. Juan Carlos García, a
Delia Zúñiga, gracias. Sergio Rodríguez, gracias a todos por conectarse. Si me faltaron ahí, pues les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias por conectarse. Tenemos un programa el próximo 31 de diciembre. Yo los quiero invitar para que se conecten. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a tener a todos los invitados que se puedan, porque es 31 de diciembre para desear pues un feliz año, que sea un año pues en donde todos sigamos trabajando en equipo para sobrevivir a esta pandemia. Les mando un abrazo con mucho cariño a mis invitados y nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias Daniela, gracias. Hasta luego. Gracias Natalia, gracias Rodolfo. Bye. Gracias.